Hare Krishna, mis reverencias a todos los Vaishnavas, Vaishnavis, quienes a través de su amor, de su esfuerzo en la práctica espiritual, pueden complacer el corazón de la pareja divina. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu y estamos estudiando las calificaciones, el adhikar de los diferentes tipos de devotos del Uttam, del Madhyam y del Kanista. Las personas que tienen el adhikar o la elegibilidad para el Vaidhisthana Bhakti son de tres tipos: Uttam, superior; Madhyam o intermedio; y Kanista o inferior. Y ahora, entonces, ya explicamos en la clase anterior cuál es la característica de un Uttam. Hoy vamos a resumirlo. Vamos a explicar el día de hoy la característica de un Madhyam o un devoto en la etapa intermedia y un Kanista o una persona en la etapa neófita. El devoto Uttam o superior es experto en el conocimiento de los Shastras y en el arte del razonamiento o Yukti. Su fe es madura y sus creencias están firmemente enraizadas tras haber realizado la supremacía del Bhakti respecto a los otros procesos espirituales como el karma, como el jnana, como el yoga místico. Sri Jiva Goswami ha explicado que la división de estos tres grados de practicantes se basa en el desarrollo de la fe descrito en los Shastras. Ya se explicaba anteriormente que el Vaidhisthana Bhakti es aquella práctica que se basa en seguir las instrucciones de las escrituras, mientras que el Bhava Bhakti es la práctica que se basa en seguir una emoción o un afecto espontáneo hacia el Señor. El tener una creencia inquebrantable en las escrituras es llamado fe. Explicamos el significado de la fe: Shastra, Artha, Vishwas. Y de acuerdo al desarrollo de la fe existen tres grados de devotos: superior, intermedio e inferior. El Madhyam Adhikari o el devoto de la categoría intermedia, que es el que vamos a discutir el día de hoy, se define de la siguiente manera: Tatra Madhyamaha Shastradishu Ani Punaha Sradavam Satu Madhyamaha. Alguien que está lleno de fe en los Shastras, pero que carece de experticia en relación al debate, la argumentación, a entender la conclusión perfecta o el Siddhanta, es llamado un Madhyam. Según Sri Jiva Goswami, falta de experiencia en relación al conocimiento de los Shastras significa que aunque este tipo de sadhaka tiene conocimiento de las escrituras y en ese sentido tiene la misma calificación de un Uttama porque ambos conocen las escrituras, el Madhyam es incapaz de abordar con éxito una crítica contundente de un oponente en un debate filosófico. A pesar de esta carencia, el Madhyam Adhikari tiene una fe firme en las escrituras reveladas. Su fe no tambalea, como si pasa en el caso del Kanista Bhakta. Sri Vanachi Chakravarti Thakur Prabhupada agrega en este verso la palabra Sradavam, es decir, creencia o fe en este contexto significa fe en los Shastras, así como en las palabras del Guru, del preceptor espiritual. ¿Por qué? Porque Sri Guru, si es una persona que representa la verdad en todo el sentido de la palabra, siempre va a dar su discurso, siempre va a orientar conceptualmente a su discípulo basado en las escrituras y en la comprensión profunda de ellas. El texto número 19 dice así: Tatra kanishtaha yo bhavet kamala shrada sa kanishto nighadyate. El kanista adhikari es alguien que tiene poca fe, o podríamos llamar alguien que tiene una fe débil. Según Sri Jiva Goswami Pad, el kanista adhikari es un practicante de nivel inferior. Debe tener fe en las Shastras, al igual que el Madhyam y el Uttama. Los tres tienen fe en las escrituras, pero hay una diferencia. La diferencia radica entonces en que el kanista tiene fe en que a través de los Shastras la verdad absoluta se va a revelar a él, pero no tiene un conocimiento profundo de los Shastras
no tiene una comprensión profunda del significado de los sastras. Por lo tanto, él no tiene el adicar para exponer los sastras a los demás. ¿Y qué decir de establecer un debate filosófico con otros? Por lo tanto, la recomendación es que una persona empiece a predicar, a compartir el conocimiento de la conciencia de Krishna cuando sea un Madhyam Adhikari, porque el canista, como no tiene una fe profunda, no tiene un conocimiento profundo, no tiene una comprensión profunda, puede terminar explicando cualquier cosa a los demás y fácilmente pues puede terminar explicando falsos conceptos en nombre de la conciencia de Krishna. Ahora, no quiere decir que de repente alguien en una etapa neófita no pueda compartir algo de su práctica con los demás. Por ejemplo, una persona que es un canista bhakta y él ya está siguiendo el principio del vegetarianismo, respetando el pilar del dharma de la ahimsa o la no violencia innecesaria, pues él puede compartir esta realización con los demás. Pero si un canista bhakta se sienta en una vyasasana y empieza a dar discursos, disertaciones sobre el Srimad Bhagavatam, sobre el Jaiva Dharma, sobre los Puranas, sobre los Sandarbhas, pues lo más probable es que no vaya a transmitir correctamente un conocimiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene el adhikar apropiado para hacerlo. Por lo tanto, uno en la primera etapa, en la etapa de canista, más que estar ansioso de predicar, de salir y de convertir al mundo, uno debe estar más bien deseoso de practicar correctamente, purificar su corazón, purificar su conciencia, escuchar atentamente de los sadhus y después cuando este producto del escuchar, como lo explicamos en la clase pasada, Srimatan, Shokatan, Krishna, Punya, Sravanan, Kirtanan, etcétera, cuando escuchar realmente con la intención correcta purifique el corazón, allí a su debido tiempo este devoto puede compartir sus realizaciones con los demás. El conocimiento que un canista tiene de los astras es nipuna. Entonces vimos que el conocimiento que un Madhyan, que un Uttam Bhakta tiene de los astras es un conocimiento muy profundo. Shastra Nipuna es un conocimiento en el cual él conoce a profundidad todo el contexto de los sastras, pero el canista tiene un conocimiento muy escaso en comparación con los otros dos tipos de practicantes. Podríamos resumir entonces la diferencia entre los tres tipos de practicantes y sus diferentes niveles de fe de la siguiente manera. El practicante de nivel superior o Uttam Bhakta, Uttam Adhikari, es experto en el conocimiento de los astras y además es capacitado para el debate filosófico. Y es importante pues tener unas normas, tener un marco conceptual, y acabo de abrir un paréntesis entre pues el comentario del libro de cuándo debemos debatir, cuándo no debemos debatir, cuándo el debate nos va a nutrir espiritualmente y cuándo un debate va a ser simplemente una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y no va a ser favorable para nuestra evolución espiritual. ¿Qué es un debate? Un debate es una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Y existen diferentes tipos de niveles en este debate que explican los Vedas. Entonces existen tres diferentes tipos de discusiones o de formas de argumentar. La primera es Vitanda. Vitanda está relacionado con Tamaguna, con la modalidad de la ignorancia. Tenemos las diferentes modalidades o estados de conciencia: Tamaguna, la inercia, la oscuridad, la ignorancia. Tenemos Rayaguna, la pasión. Tenemos Sattva-guna, la bondad, la armonía, el balance. Y finalmente tenemos Vishuddha-sattva o la bondad pura, la cual no está contaminada por las modalidades anteriormente mencionadas. Entonces, vamos a empezar desde el nivel más bajo de debate hasta el nivel más elevado de debate. Vitanda está relacionado con Tamoguna o con la modalidad de la ignorancia. En este tipo de debate, de conversación, de contienda filosófica, no hay capacidad de escucha ni de intercambio, no hay un intercambio, no es algo recíproco. Solamente el interés es aplastar al otro con mis argumentos y hacer ver ante la opinión pública que el otro está mal, que el otro está errado. Por lo tanto, el único interés que uno busca al participar en este debate es desacreditar al oponente
Y pues este tipo de debate no es favorable para la práctica espiritual, no es favorable para poder comprender la verdad absoluta y debe ser rechazado, debe ser evitado. El siguiente tipo de debate o de discusión se llama Yalpa, y Yalpa está relacionado con Raya Guna o con la modalidad de la pasión. En Yalpa, las emociones nublan la razón en medio de la conversación. De repente se empieza con un buen ánimo el debate, en una buena atmósfera, pero poco a poco las emociones se empieza a exacerbar la persona y en algún momento termina de nuevo, entonces nublando el discernimiento, el buddhi, la modalidad de la pasión. Yalpa es donde cada disertante entra en el debate con la idea de que él tiene la razón y que debe convertir o convencer al oponente. Un tipo de proselitismo religioso, de proselitismo institucional. Por lo tanto, este tipo de conversación generalmente termina generando ruido, generando desgaste mutuo para ambas personas. Y vamos a recordar pues lo que dice el Mahabharata al respecto. Tarko pratista srutayo vivimna nashari shiyasya matannavinam dharmasya tatuanihitan guhayan mahayano yena gata shapanta. Tarko apratista. No se puede comprender la verdad a través de argumentos áridos. Recordemos que la verdad el paradharma o el deber supremo del alma se encuentra en el corazón de los Mahayanas, de las grandes autoridades en la ciencia del servicio devocional. Y por lo tanto, la recomendación de los astras es Mahayana Yena Gatasa Pantan. Debemos seguir el sendero que han delineado las grandes autoridades en la ciencia espiritual. El siguiente tipo de debate se llama Vada. Entonces, Vada está relacionado con Sattva Guna, con la modalidad de la bondad, y por lo tanto, en este tipo de debate, de discusión, de conversación, ya vamos a encontrar algo más favorable para nuestro crecimiento espiritual. Ambos conversan con el fin de beneficiarse mutuamente en su crecimiento espiritual, no con el ánimo de aplastar al otro, no con el ánimo de argumentar áridamente, no con el ánimo de convencer al otro o de adoctrinar al otro. Simplemente estoy compartiendo una realización y me estoy nutriendo mutuamente. Y pues acá podemos entender que cada uno tiene que dedicar y de acuerdo a eso dedicar le corresponde entrar en un debate o no. Por eso dijimos el canista es mejor que no entre a debatir filosóficamente porque su fe puede ser puesta en riesgo y además no va a tener suficientes argumentos sástricos para poder tener un debate a un nivel de altura filosófica con otra persona. Asimismo, por ejemplo, el diálogo interreligioso es para personas maduras en su fe. Porque si una persona no tiene claro lo que está practicando y entra en un debate interreligioso o en un debate con personas de diferentes filosofías, hay personas en India que siguen la escuela Dvaita, Vishista Dvaita, Dvaita, etcétera. Entonces, si él no entiende qué es lo que está practicando, pues fácilmente se puede confundir y puede afectar su fe. Por lo tanto, el diálogo interreligioso es para personas maduras en su fe. Incluso el diálogo intrarreligioso también tiene que ser para personas que estén ubicadas en la modalidad de la bondad, porque ese diálogo es el que realmente nos va a nutrir en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, Vada es la discusión entre dos iguales. El propósito de esta conversación es comprender la verdad. Ese es el principal propósito. Quedan de lado nuestros propósitos egoístas y la verdad, el ser supremo, queda en el centro de nuestra conversación. Ambos vienen al debate para discutir con una mente abierta y apreciativa, respetuosa del punto de vista del otro. Y recordemos lo que dice el señor Krishna en uno de los versos del Chaturloki del Bhagavad Gita respecto a qué es realmente Sadhusanga, cuál es el objetivo del Sadhusanga, de asociarnos entre nosotros para poder compartir. Machita, Madgata, Prana, Bodanta, Sparam, Katyantam, Chama, Nityam, Tushanti, Charamanchita, Ramanticha. Los pensamientos de mis devotos moran en mí. Machita, ellos me entregan su chita, su inteligencia, su conciencia. Sus vidas están consagradas a mí. Madgata Prana, su prana, su aire vital está consagrado a mi servicio.
Rodayanta parashparam, katyantam chamanityam, tushanti cha ramanti cha. Ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí, en participar de Harikatha, en hacer preguntas para la evolución de la conciencia, en compartir la conciencia de Krishna de forma profunda entre ellos, en conversar acerca de mí. Y de esa manera, entonces, Tushanticha, Ramanticha, ellos sienten gran satisfacción, gran felicidad espiritual dentro de sus corazones. Ese debe ser el objetivo principal de un debate, poder nutrir nuestra devoción. Y el último nivel de debate, el más elevado tipo de conversación, sería el Sambada. Y el Sambada está relacionado con Vishuddha Sattva o con la modalidad de la bondad pura, la bondad diáfana, prístina, transparente, que ya no está contaminada por ninguna de las modalidades materiales. Sambad es la discusión entre el maestro y el discípulo. El maestro tiene el rol de iluminar a través del Divya, de la entrega del conocimiento divino al discípulo, y el alumno no cuestiona al maestro, o si tiene una cuestión, ¿sí? Para poder aclarar su posición, para poder aclarar su relación con el Ser Supremo, para poder entender de forma más profunda las escrituras, él va a inquirir de su maestro de manera correcta, de manera equilibrada, de manera respetuosa. Este tipo de discusión solo puede ocurrir cuando el estudiante se entrega totalmente a los pies del loto del maestro. Y el ejemplo de esto es el Bhagavad Gita. Al inicio era una conversación formal, normal, diplomática, se está describiendo en el primer capítulo la escena en la cual se va a transcurrir el Bhagavad Gita. Después de esto, entonces, Arjuna le va a revelar su confusión al Señor Krishna, y en un momento va a haber algo mágico en esta conversación, y es que Arjuna va a reconocer su vulnerabilidad y va a pedir refugio en el Señor Krishna, y allí empieza realmente la esencia del Bhagavad Gita, empieza el néctar del Bhagavad Gita. En el capítulo 2, el texto 7, Sri Arjuna dice: ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura de acuerdo a una mezquina flaqueza que está afectando mi corazón. En esta condición te pido que me ayudes, que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu Shishya, tu discípulo. Ya no le estoy de Arjuna, deja de hablarle a Krishna como un familiar. Ya Krishna es el cochero de Arjuna, ya no son parientes, ya no tienen relación de kshatriyas. Acá Arjuna toma el papel de un Shishya, de un discípulo, y le dice al Señor Krishna: ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Ese es el prerequisito para que el maestro pueda entregar Divyayana, conocimiento espiritual, la humildad y la sinceridad para que el gurú pueda entregar el conocimiento espiritual al discípulo. El discípulo tiene que demostrar su sinceridad, su humildad y su deseo de rendición a la verdad absoluta. Y allí, entonces, en el texto 11 de este capítulo 2 del Bhagavad Gita, allí empieza a hablar el Señor Krishna de manera profunda, su upadesh, su enseñanza. Sri Bhagavan Uvacha Asosyam Ambasochastvam Pragyavadam Cha Vashase Gatashun Agatashun Cha Nanu Sochanti Panditaham. La suprema personalidad de Dios, Bhagavan Sri Krishna, dijo: mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Porque sabemos que Arjuna toma el papel de un alma condicionada como nosotros, que identifica el alma con el cuerpo material y está muy afligido, enfrentándose al futuro en el cual va a tener que aniquilar a sus mismos parientes, maestros, familiares, quienes se han desviado de el Dharma. Entonces, este es el más elevado tipo de conversación, que es Samvad, en el cual pues uno puede obtener el mayor beneficio para su práctica espiritual al recibir Divyagyan, iluminación de un alma que es un tattvavid o un vidente de la verdad. Y acá mi recomendado del día de hoy es que por favor
estudien esta hermosa conversación del Chaitanya Charitamrita llamada el Ramananda Samvad entre Ramananda Roy y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y pues bueno, si alguien quiere revisar en el YouTube, ahí hay 70 conferencias de Srila Bhaktivinoda Vishnu Maharaj, quien amorosamente nos compartió durante la época de la pandemia, discutiendo y explicando a profundidad este Ramananda Samvad. El practicante de nivel intermedio, entonces cerramos el paréntesis para entender qué tipo de debate es favorable, qué tipo de debate se debe evitar, cuál es la actitud para entrar en un debate y quién debe erradicar o la calificación. Entonces realmente la persona que debe entrar en un debate filosófico, que tiene yukti, que tiene una comprensión, una lógica, que puede argumentar apropiadamente, es un utam, porque él ha comprendido la esencia de los astras, ha llegado a su propia realización interna y puede compartir este vichar o esta realización interna con los demás. Pasamos ahora al nivel intermedio o Madhyam Adhikari, que es el tema del día de hoy. El Madhyam Adhikari conoce los Shastras, pero no con tanta profundidad como un Uttam. Y no siempre es capaz de participar en debate filosófico. En algunos debates podrá participar, en otros no, porque está por encima de su comprensión y de su realización espiritual. El practicante de nivel inferior o Kanista Adhikari tiene un escaso conocimiento de los Shastras y no solo es incapaz de participar en un debate filosófico, sino que además, si lo hace, puede ser convencido fácilmente por un oponente más fuerte, ante el cual éste esté en incapacidad de refutar. Entonces, no se recomienda que un canista entre en un debate filosófico. Más bien lo que se recomienda es que siga la instrucción de su guru, se nutra espiritualmente, comprenda apropiadamente los astras, practique sadhana para purificar su corazón y gradualmente a través de que incremente su adhikar ya puede entrar en este tipo de debate o discusión filosófica. Srinivana Chakravarti señala que el practicante de tipo inferior o el canista tiene una fe débil debido a que por momentos existe una cierta incertidumbre y duda. Entonces es normal que un canista tenga incertidumbre, tenga duda en algunos momentos de su práctica, lo que también pues han llamado algunos místicos como la noche oscura del alma, o pues podemos ver dentro de nuestra tradición el anarda nibriti o la limpieza del corazón. Y esta incertidumbre y duda, entonces, pues se debe a que su fe todavía no es muy fuerte, su práctica no es muy profunda, su comprensión de los astros no es muy profunda. Entonces, cuando él escucha argumentos en contra de la práctica del bhakti de otras personas, esto puede afectar su fe. Y por lo tanto, él tiene que cuidarse, ser consciente de qué escucha, qué no escucha, en qué momento. Y en mi caso personal, les comparto mi experiencia y algo personal. Yo durante casi los 20 primeros años de mi práctica espiritual, solamente estudié los libros de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y estos libros me dieron como un fundamento sólido para después empezar a estudiar otros maestros, para relacionarme tal vez con otras sampradayas, para estudiar otros libros de conocimiento espiritual, pero ya con una claridad de cuál es el objetivo, cuál es el sambandha, cuál es la meta de la práctica, pero de repente alguien que no tenga suficiente formación filosófica empieza a escuchar de otras corrientes, empieza a escuchar de otros grupos, empieza a escuchar de otras sampradayas, empieza a escuchar de otras religiones y pues se puede llenar de duda o de incertidumbre. Es algo normal que va a pasar a un canista bhakti, como su fe es más débil, a veces el guru de forma positiva coloca una barrera, así como cuando tú siembras una pequeña planta en el jardín, le colocas una cerca para protegerla de un perro, para protegerla de que alguien la pise, y es algo natural. Pero cuando ya la planta crece, tiene una buena raíz, se alimenta, se nutre y crece, pues es normal que empiece a mirar para otros lados, que empiece a entender que el mundo Vaishnava es muy amplio, empiece a valorar las otras familias espirituales, empiece a valorar las otras sampradayas, porque en última instancia todos son devotos de Bhagavan. Por lo tanto, si este crecimiento no se da de manera natural, pues una persona puede afectar su fe y puede también cometer ofensas y puede quedarse en un marco espiritual muy limitado.
Como el canista bhakta no tiene suficiente conocimiento de los astros, no sabe cómo contraargumentar de manera apropiada y por eso en algunas ocasiones su fe puede ser afectada. Sin embargo, si él tiene cierto grado de dedicar para la práctica del Bhakti Bhakti y busca la orientación adecuada por parte de un preceptor cualificado, entonces sus dudas gradualmente se van a ir disipando a lo largo del tiempo. Eso va a pasar. Y recordemos este hermoso mantra del Sutasvatara Upanishad 6.23, Yashadeve Parabhakti Yatadeve Tata Gurao Tasyaitike Katitahi Arta Prakashante Mahatmanaham. Aquellas Mahatmas, grandes almas que tienen una fe implícita tanto en Bhagavan Sri Krishna como en Sri Guru, Yatadeve Parabhakti, tienen fe en Devashi, el Señor Krishna, quien es hermoso y juguetón, tienen fe en el Guru Yatadeve Tata Gurao, a ellos se les van a revelar todos los significados de los sastras, todo el conocimiento se le va a revelar. Por otra parte, siguiendo con el comentario de la obra, Sri Mukunda Goswami difiere de Sri Jiva Goswami. Entonces vemos que el debate está, que pueden haber diferencias entre Goswamis y entre almas muy elevadas y podemos ver cómo esto puede nutrir nuestra fe porque puede permitirnos entender la filosofía desde diferentes ángulos o puntos de vista. Entonces, Sri Mukunda Goswami difiere de Sri Jiva Goswami respecto a la división o al fundamento de la división en relación a los diferentes tipos de adhikar mencionados con anterioridad. Para Sri Jiva Goswami, el adhikar depende del desarrollo de la fe propia de cada individuo, ya lo hemos discutido, mientras que para Sri Mukunda el adhikar depende de la gracia de Dios y el adhikar depende de la asociación con santos que la persona haya tenido en el pasado. Puede ser en esta misma vida o puede ser en sus vidas previas. Entonces, si alguien se relaciona en sus vidas previas con canista de Caris, pues es probable que su fe sea en esta vida de un canista. Si alguien se asoció y sirvió a Madhyam Adhikaris, es probable que en esta vida él tenga una fe de tipo Madhyam para empezar la práctica espiritual. Y si alguien se asoció y sirvió a Uttam Adhikaris, pues puede ser que esta persona en esta vida tenga la cualificación para convertirse en un devoto puro y practicar Uttam Bhakti. Y pues un ejemplo de esto es Narada Muni. Él mismo describe que él en su vida previa era un hijo de una sirvienta, Putradasi, pero esta sirvienta tenía la buena fortuna de que ella servía en la residencia de los sadhus y le ayudaba a su mamá en diferentes tipos de servicios y en una ocasión pues fueron sadhus muy elevados, muy importantes y los sirvieron de acuerdo a la etiqueta, cómo se debe servir un sadhu, y después de esto, Sri Narada Muni entonces comió los remanentes de estos sadhus, y él dice que por este servicio, por comer los remanentes de otros muy avanzados, él logró purificar su corazón y en su siguiente vida se convirtió en Narada Muni. Entonces, la fe ya nos dimos cuenta que no va a venir de la nada, va a venir o de la gracia de Bhagavan o de la gracia de un devoto puro, y pues esa fe nos va a permitir tener un interés en esta vida, en la práctica, nos va a permitir estudiar las escrituras y de acuerdo al desarrollo de nuestro conocimiento y a la puesta en práctica de ese conocimiento a través de el bhajan, pues nuestra fe va a ser de tipo débil, de tipo medio o de tipo fuerte. Bien. Hasta ahora, entonces, se ha hablado en la clase pasada y en esta clase de cómo identificar un determinado practicante de acuerdo a su adhikar. Ahora, entonces, viene la otra parte de la ecuación y es cómo relacionarnos con cada uno de estos devotos, con un Uttama Adhikari, con un Madhyama Adhikari, con un Kanista Adhikari, de manera correcta. Es decir, siguiendo el sadhachar, la conducta apropiada de relacionarnos con los Vaishnavas.
¿Por qué? Porque si de repente yo a un kanista bhakta le doy el trato y el respeto de un uttam mahabhagavat, estoy cometiendo aparat y eso no va a ser bueno ni para esa persona ni para mí. Y si de repente yo puedo acercarme a un uttam mahabhagavat, un devoto puro del más alto orden, y lo trato como a un kanista bhakta, como un devoto neófito, allí también yo voy a cometer aparat. Por lo tanto, uno tiene que discriminar en el buen sentido de la palabra, discernir y relacionarse de forma apropiada con todos los tipos de devotos de acuerdo a su adhikar. Y esto pues es explicado por Sri Rupa Goswami en su libro del Upadeshambrita, en el mantra 5. Un pequeño paréntesis, pues en la colección de donde están todos los versos, los libros que escribió Srila Rupa Goswami, no está incluido en Upadeshambrita. Entonces, a veces hay cierto debate de que si Rupa Goswami sí escribió el Upadeshambrita o no lo escribió. Y además de esto, pues vemos que los primeros versos del Upadeshambrita, donde habla del control de los 6 sentidos, de los impulsos, donde habla de los aspectos favorables y desfavorables, él tomó esto, lo extrapoló de diferentes libros de yoga. Entonces, uno podrá hacer esta pregunta de si realmente Sri Rupa Goswami sí escribió el Upadeshambrita. Y pues yo tuve la fortuna de asociarme en Brindavan con Ashutalal Bhatta Goswami, que es uno de los más eruditos escolásticos Brajavasis, que ha estudiado durante décadas los libros de Rupa Goswami, que ha enseñado durante décadas sánscrito, y yo le hice esa pregunta, él nos invitó a su casa, y yo le hice esa pregunta, y entonces él me dijo, sí, es verdad, aunque no aparezca el Upadeshambrita en la compilación de los textos escritos por Rupa Goswami, analizando el Siddhanta que se explica en el Upadeshambrita, es totalmente correcto y es totalmente congruente con todo lo que explica los Goswamis, con todo lo que explica Rupa Goswami en los otros libros y con nuestra línea preceptorial. Por lo tanto, entonces, todas estas instrucciones que encontramos en el Upadeshambrita van a ser muy favorables, independiente que las haya escrito Rupa Goswami o no, para nuestra práctica espiritual. Y allí, en el mantra número 5 del Upadeshambrita, entonces se describe cómo relacionarnos con los diferentes tipos de devotos de acuerdo a su adhikar. Krishneti yasya giritan manasa adriyeta diksakshi chet pranati vicha vayantanisham susruyasya vayana vigyan ananyan anyan nindani shunya hridan ipsita sangalabdya. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto quien se ha sometido al proceso de iniciación espiritual o Diksha, quien ha recibido los Diksha Mantrams y que está ocupado en adorar a Bhagavan Sri Krishna. Y uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio devocional y además de eso cuyo corazón está completamente libre de buscar defectos en los demás, de criticar a los demás, de tener propensión a criticar a los demás. Entonces acá, Srila Rupa Goswami está escribiendo los 3 niveles de devotos, Uttam, Madhyam, Kanista, y cómo relacionarnos apropiadamente con cada uno de ellos. El primer tipo de devoto, la primera recomendación de este mantra, mostrar respeto a todos los devotos. Y acá vamos a ver que el señor Chaitanya Mahaprabhu en su Siksastaka nos ha explicado Trinadapi Shunishenat Tarorevasha Hishunama Ninamanadena Kirtaniyai Sahari. Aquel que es más humilde que una misna de hierba, más tolerante que un árbol, que ofrece pleno respeto a los demás y no lo espera para sí mismo, va a poder cantar el santo nombre de manera permanente. Kirtaniyai Sadhari. El santo nombre va a ser el ornamento de la vida de este devoto. Entonces, es muy clara acá la instrucción del señor Chaitanya. Amágina, ser modesto, no esperar respeto ni esperar honor de los demás.
Y acá tenemos la bella historia de Haridas Thakur, el Namacharya, quien había nacido como un musulmán, como una persona de casta baja, pero era el más elevado de todos los devotos del señor Chaitanya Mahaprabhu, tanto que fue coronado con el título de Namacharya. El señor Chaitanya vino a entregar el santo nombre y Haridas Thakur recibió el título del Namacharya o el Acharya del canto del santo nombre. Ahí podemos ver la relación, la sincronía y el afecto tan profundo que tenía Sri Chaitanya Mahaprabhu por Haridas Thakur. Yo le pregunté a mi Guru Padma Srila Gopananda Maharaj, porque hay pues toda una serie de personas en India que están diciendo que por qué se le tiene que negar la entrada a los devotos occidentales al templo de Jagannath Puri y que esto no es correcto y que esto debería cambiar. Y yo le pregunté a él qué opinaba al respecto. Y entonces él dijo, nosotros no especulamos nuestros propios caminos ni decisiones, nosotros seguimos el ejemplo de las grandes autoridades. Y Haridas Thakur era el devoto más calificado, mucho más calificado que cualquiera de nosotros, y sin embargo nunca pidió acceso al templo del señor Jagannath. Desde la distancia, Siddha Bakul daba reverencia al Sudarshan Chakra y cantaba el santo nombre con pureza. ¿Y cuál era la reacción a esto? Que el mismo Parabrahman, el mismo Daru Brahman, sí, Brahman en la forma de madera, Sri Jagannath venía como Chaitanya Mahaprabhu, se encarnaba en el cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu y venía de Haridas Thakur y le daba su darshan y le daba su sadhusanga y le traía Mahaprasad del templo de Jagannath. Entonces, más que querer ver la deidad por nuestro propio esfuerzo, tenemos que cultivar el deseo de ser vistos por la deidad. Eso es lo más importante. Entonces, ser vistos, aceptar nuestra cualificación, aceptar nuestro nacimiento, aceptar también nuestra descualificación, no esperar respeto de los demás, no esperar honor de los demás. Y por otra parte, Madhana, mostrar pleno respeto a los demás, venerar a los demás. ¿Qué es venerar? Sentir y mostrar gran afecto, gran amor, gran respeto por algo, por un objeto sagrado, tadilla, o por una persona, por un sadhu, de acuerdo a su virtud, su dignidad, sus méritos y su grado de santidad. Entonces, esta primer parte del quinto mantra del Upadeshamrita dice: Krishnepi Yasya Kiritan Manasa Adriyeta. Debo mostrar respeto a todas las personas que cantan el santo nombre. Acá no está diciendo Rupa Goswami tienes que mostrar respeto a tu sangha o a tus hermanos espirituales o a los de esta Sampradaya y a los demás no tienes que respetar. No, esos son simplemente invenciones de la mente que han generado disputa, discordia y ofensas entre las diferentes familias Vaishnavas y que tenemos que superar para avanzar espiritualmente. Entonces la instrucción de Rupa Goswami es mostrar respeto a todas las personas que cantan el santo nombre. Acá no se hace diferenciación en esta instrucción del Upadeshamrita en relación al Sangha, en relación a la institución religiosa, en relación al Parivar, incluso no hablan de Sampradayas, porque los de la Sampradaya pues cantan a Lakshmi, cantan a Narayan, están cantando también el santo nombre. Entonces, todas las personas que cantan el santo nombre, yo debo ofrecer mi respeto mental. Y el Brahmanda Purana explica que cuando uno no da un respeto a las personas que cantan el santo nombre o no se alegra cuando uno un Vaishnava, uno pierde el mérito que ha ejecutado durante 12 años de penitencias y de austeridades. Por lo tanto, uno debe ofrecer respeto y ponerse alegre frente a la presencia de un Vaishnava quien está cantando el santo nombre, independiente de la institución, del Parivar, del Sangha e incluso de la Sampradaya. Si no superamos este tipo de mentalidad separatista, no vamos a poder avanzar en nuestro Gaya. Nuestro Gaya no va a complacer a Bhagavan y cometeremos Vaisnava Aparat y ahí arruinaremos nuestra práctica espiritual. Y voy a mostrar ciertos pramano evidencia respecto a esto. El Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, texto 8 dice: las personas que desean avanzar en la práctica del Paradharma o el deber supremo para la sociedad humana
Savai Punsham Paradharmo Yato Bhaktira Oshahe, prestar servicio a Bhagavan Sri Krishna, deben abandonar por completo todo tipo de envidia hacia las demás entidades vivientes, ya sea en relación a su cuerpo, con las palabras o con la mente. Es decir, no puedo envidiar ni con el pensamiento, ni con mis palabras, ni con mis acciones físicas. No hay dharma, no hay deber ocupacional superior a este. El dejar la envidia hacia los demás es el prerequisito para poder practicar para dharma. Por eso explicamos la clase pasada que el prerequisito para entrar profundamente en la comprensión del Srimad Bhagavatam es liberarnos de la envidia, Matsarya. Entonces, Nirmatsarana, las personas libres de la envidia van a poder liberarse de Kaitava Dharma, de la religión engañosa, y van a comprender realmente cuál es el Sanatan Dharma o el deber eterno del alma. El mismo Srimad Bhagavatam, en el canto 4, el capítulo 8, el texto 34, dice: todo ser humano debe actuar de la siguiente manera. Aunque una persona más calificada, ¿qué debo hacer? Debo sentirme muy complacido, ¿sí? Alguien que tenga más conocimiento espiritual. Dentro de pronto vamos a tener la visita de Bhaktiswarup Sridhar Maharaj, una persona muy calificada, un pandita en sánscrito, un erudito en todos los astras. Entonces, ¿qué tal que yo me sienta envidioso? Ay, él tiene más conocimiento que yo, tiene más seguidores, lo alaban, a mí no. Pues ahí yo destruyo mi práctica espiritual y simplemente soy un mukha, un tonto, un asno, un ignorante. En cambio, yo digo, wow, qué increíble cómo es su maestro espiritual, Srila Bhakti-Puri Goswami Maharaj, como Saraswati Devi, la diosa del conocimiento, han bendecido a este gran sabio y viene a entregarnos este conocimiento para nuestro beneficio espiritual. Y si yo tengo ese nivel de apreciación hacia las personas que están por encima de mi cabeza, entonces eso va a complacer a Krishna. Yo me tengo que sentir muy feliz al ver sadhus de otros practicantes que están en un nivel superior al mío. Por otra parte, cuando yo me relaciono con alguien que sea menos cualificado que mi persona, que esté en una posición inferior, yo debo ser compasivo, kripalu, misericordioso, y debo ayudarle a esa persona que no es envidiosa a subir a la posición en la que yo me encuentro y a conectarlo con sadhus que estén en un nivel superior, con personas que estén en un nivel superior a mi propio nivel. Y por otra parte, Maitri Samana Ambichet, con alguien que está en mi mismo nivel, que es un par, que es un hermano espiritual, que somos pares en la práctica, que estamos en nuestros mismos niveles de lucha, de problemáticas, de situaciones que hemos compartido, que somos contemporáneos. Entonces, acá el Srimad Bhagavatam nos dice que tenemos que desarrollar Maitri, es decir, tenemos que hacer amistad. De este modo, si nosotros nos relacionamos con las personas de esta manera, hacia las personas que están más avanzadas, wow, qué felicidad de poder servirlos. Hacia los menos calificados, kripa, misericordia, kripa, coro. Hacia los pares, maitri, amistad, hermandad, ayudarnos mutuamente. Las personas que se relacionan de esa manera, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la bendición? ¿Sí? El Asirvad, en este verso explica que se van a poder liberar de las tres tipos de miserias del mundo material, y los tres tipos de miserias, adiálmica, adibáutica, adiábica, no van a afectar para nada la evolución de este practicante de la ciencia espiritual, solamente por aprenderse a relacionar correctamente con los demás devotos, por diferenciar quién es un madhura, quién es un uttam, quién es un kanista, y relacionarse apropiadamente con cada uno de ellos de acuerdo a su adhikara. Segundo punto de este mantra de Sri Upadeshamrita. Entonces, en relación al Madhyam Adhikari, ¿cómo relacionarme con los Madhyam Adhikari? Dikshasti chet pranati bicha vayantan isham. Uno ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, Diksha, y que está ocupado en adorar a Bhagavan. ¿Cómo se ofrecen reverencias? Eso está explicado en el Hari Bhakti Vilas. Entonces, los hombres ofrecen Ashtanga Dandas, ¿sí? Reverencias con el cuerpo completo en forma de vara, y las mujeres ofrecen Panchanga, es decir, digámoslo, se arrodillan y colocan su cabeza en el suelo. Y además de eso, para que una reverencia sea completa, tienes que
tener en cuenta el cuerpo, la posición del cuerpo, tienes que tener en cuenta lo que está pasando en tu mente, tu conciencia, y además de eso tienes que recitar un mantra, recitar una oración. Si tú no haces eso, entonces no es considerado una reverencia de manera completa. Entonces, cuando yo veo a un Madhyama Adhikari, quien es un devoto que está practicando, que se ha sometido a la iniciación, que ha recibido Diksha del maestro espiritual. Entonces, ¿qué es Diksha? Diksha es un proceso en el cual hay dos cosas. Primero, el guru le entrega al discípulo Divya Jnana, el conocimiento espiritual, y segundo, el guru libera al discípulo de Papam, del pecado que ha acumulado por su prarabdha karma, por su karma previo. Entonces, la persona que ha pasado por el proceso reformatorio de recibir Diksha, Upanayam Sanskar, y está practicando, está siguiendo la instrucción de su guru, allí yo tengo que ofrecer mis respetos, mis reverencias con todo mi cuerpo. El tercer tipo de devoto, en relación al Uttam, ¿cuál debe ser mi relación con un Uttam Adhikari? Y acá es la última parte del mantra. Susrusaya Vayana Vigyan Ananyan Anya Nindati Shunya Hridan Ipsita Shangalabhya Labdya. Uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro, quien es adelantado en cuanto al servicio devocional, cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. Entonces, el devoto que está practicando Ananya Bhakti, devoción exclusiva, es decir, él ya no está practicando Karma Mishra Bhakti, Bhakti mezclado con Karma, ya no está practicando Jnana Mishra Bhakti, Bhakti mezclado con Jnana, él está practicando Ananya Bhakti, como lo ha explicado Sri Rupa Goswami, Anya Vilashita Sunya Jnana Karma Anamritam, Bhakti Yoga libre de karma, de jnana, de cualquier cálculo material, de cualquier especulación filosófica empírica, la persona que se ha rendido a Bhagavan con su cuerpo, con sus palabras, con su pensamiento, con su acción, y cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. Ante este devoto, cuando yo me encuentro con este devoto, lo único que tengo que hacer es rendirme a sus pies de loto, rendición total, alma ni vedan, alma ni shepan. Y si ustedes quieren profundizar en qué es Saranagati, en qué es rendición, y cómo rendirnos al Ser Supremo, y cómo rendirnos al devoto puro, entonces están cordialmente invitados desde el 13 de abril a la serie de Harikatha que nos va a brindar Sripad Bhakti Swarup Sridhar Maharaj, en el cual se va a describir durante 7 clases, durante 7 Harikathas, todos los diferentes desarrollos del Saranagati, de la rendición a la verdad absoluta. Y de esa manera entonces podremos relacionarnos apropiadamente con los devotos neófitos, con los devotos intermedios, con los devotos avanzados, y así podemos complacer a Bhagavan, podemos liberarnos de las ofensas y podemos avanzar en nuestro vayan y así cantar el santo nombre con pureza. Om Agyanati Mirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chatsuru Militan Yenatasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mis maestros espirituales están abriendo mis ojos a través del conocimiento divino y por lo tanto les ofrezco a Dios mi Namaskar y a todos los devotos y a todas las devotas que están escuchando este Harikatha.